Buenas noches, bienvenidos a NS Noticias. Estos son nuestros titulares. Cuidado con las extorsiones. Les contamos las modalidades más utilizadas por los delincuentes. Avanza aprobación del Código Electoral. El voto electrónico sigue generando polémica. Más de 50.000 familias están sin techo y esperando la entrega del subsidio de Mi Casa Ya. Precio de la gasolina no para de subir. Les contamos por qué continúa el alza y quiénes son los más afectados. ¿Ha sido víctima de suplantación de identidad? Nueva ley lo protegería. Condonación de hasta el 100% de intereses de mora en los créditos ofrece el ICETEX. Crisis en Nariño. Invierno no da tregua y damnificados ya no saben qué hacer. Música, folclor y gastronomía este fin de semana en el Festival de la Cachama en el Llano. El delito de extorsión en Colombia continúa en aumento. Comparado con el año anterior, los casos se han incrementado en un 32%. Les contamos las modalidades más utilizadas por los delincuentes para así evitar ser víctimas de estos engaños. ¿Se le hace conocido este modus operandi? Al hablar se asemejaba a la voz de uno de mis sobrinos que me llamó con angustia y me decía que lo ayudara. Pues esta es la famosa extorsión del sobrino. Así como esta, las autoridades han detectado varios tipos de estafa que van desde la compra de propiedades, en donde organizan citas para pedirle altas sumas de dinero, o la suplantación, donde usan su identidad para pedirle plata a sus conocidos, entre otras modalidades. Se utilizan la falta de seguridad en estas redes sociales por parte de las personas, las clonan, sacan la información y pueden tener acceso a diferentes cuentas bancarias y a datos importantes. A pesar de que las denuncias incrementaron de 2.628 a 3.463 entre abril del 2022 al mismo periodo del año actual, el Gaula de la Policía ha esclarecido el 45% de los casos y ha capturado a más de 800 personas por delito de extorsión. Exigirle al gobierno nacional que por favor reactive todos los operativos de la fuerza pública en el territorio en Colombia. Falsos avisos, compra de bienes, carros, hasta el uso de bases de datos hacen parte de las artimañas usadas por los delincuentes para seleccionar a sus víctimas. Si usted está siendo víctima de este flagelo, la línea 165 será de ayuda para denunciar cualquier tipo de amenaza. Alrededor de 55.000 familias siguen a la espera del subsidio de vivienda que desde hace 2 años les fue aprobado por el gobierno. Sin embargo, aún no lo han recibido porque no están los recursos. Una situación que a varios les ha costado el sueño de tener una casa propia. De acuerdo con el Ministerio de Vivienda, a la fecha hay 55.000 subsidios represados que representan alrededor de 1,8 billones de pesos que no se han podido entregar por falta de recursos, lo cual tiene a varias familias, como reza la canción, con la casa en el aire. A partir de septiembre del año pasado, 60.000 hogares aproximadamente hoy están padeciendo por la necesidad de la entrega de su subsidio. Las constructoras no han podido realizar el cierre financiero y por ende no les han podido entregar sus viviendas. En el marco de la audiencia ante la Comisión de Derechos Humanos, la ministra Catalina Velasco propuso hacer reformas al programa para poder entregar subsidios represados e implementar otros nuevos. Y otra cantidad que han entregado su cuota inicial y que ya no van a tener la posibilidad de recibir el subsidio. En algunas semanas vamos a decirle a Hacienda, necesitamos más plata. Agradezco que hagamos equipo para asignarle recursos adicionales a este programa. De acuerdo con la ministra, aunque se han venido trabajando para entregar paulatinamente algunos subsidios, preocupa que hay 500.000 personas necesitadas y apenas una oferta anual de 80.000 viviendas, gracias a un programa que generó una gran expectativa sin un debido soporte presupuestal. Avanza la aprobación del Código Electoral colombiano. Uno de los temas que sigue generando debate es el voto electrónico. Les contamos que otras novedades para las elecciones traería esta reforma de ser aprobada. La modernización de las normas electorales en el país avanza en el legislativo. Lucha contra la transhumancia, fortalecimiento de las auditorías, protección a la mujer en el tema de violencia política, paridad de género y el voto electrónico mixto hacen parte de los puntos clave que contiene el texto del proyecto. Se autoriza el transporte colectivo gratuito el día de elecciones, se amplía la jornada electoral hasta las 5 de la tarde. Se pone en cintura a las encuestadoras para evitar que sean encuestadoras de garaje las que puedan tergiversar la información de la ciudadanía. Se
se garantizan modalidades de voto como el voto electrónico mixto. Precisamente el voto electrónico fue uno de los puntos más polémicos. Desde el gobierno lo ven con buenos ojos. Se avanza en la composición de un voto mixto, el cual permite a la vez la utilización de herramientas electrónicas, pero deja una huella en papel físico que debe ser utilizada como prueba en el proceso de escrutinio. Mientras que desde otros sectores lo ven con recelo. Primero, no hay garantías de las auditorías a la arquitectura de los software, del costo de las 117.000 máquinas de votación. Ningún partido tiene la capacidad económica para auditar 117.000 máquinas. El balón pasa ahora a la Cámara de Representantes, quien deberá discutir el Código Electoral en 4 semanas para que no se hunda. Si usted tiene un crédito con el ICETEX y está en mora por pago, la entidad ha dispuesto una jornada de soluciones que inició el 15 de este mes y va hasta el 31 de mayo para llegar a algunos acuerdos. Sin salir de casa, las personas que presentan dificultades en sus pagos del crédito educativo con el ICETEX podrán ponerse al día y llegar a acuerdos con la entidad para obtener beneficios especiales. ICETEX estará brindando beneficios especiales como la condonación de hasta el 100% de intereses corrientes y vencidos y los moratorios para quienes presenten más de 31 días de mora y quieran hacer un acuerdo de pago. Entrando a web.icetex.gov.co, dando clic en el botón Quiero participar, encontrarán las líneas de atención que ha dispuesto la entidad para iniciar el proceso de acuerdo de pago. Es un buen mensaje, la condonación de los intereses, que muchos de ellos hoy están prácticamente ahogados porque por los temas de la inflación se han disparado de manera significativa. Esta entidad se ha puesto en los zapatos también de los jóvenes y de sus familias que no han podido ponerse al día con las deudas. También manifestaron la importancia de que estas jornadas se realicen frecuentemente y haya más incentivos de pago para los jóvenes. Los habitantes de Puerto Colombia en el Atlántico dicen que su bolsillo no aguanta más para pagar el peaje Papiros. Su vida cotidiana se ve afectada, pues la caseta está en medio del pueblo. Piden desmontar el peaje. El desmesurado crecimiento de Barranquilla hacia municipios vecinos dejó a la caseta de Papiros, construida hace 27 años en la mitad del municipio de Puerto Colombia. Un pueblo que no para de protestar y alzar la voz para que la quiten, pues pagan 2.400 pesos por cada pasada. Nos toca pagar peaje para poder movernos hacia el corredor universitario, para poder movernos hacia el hospital. Ese peaje es un exabrupto. Vía Cartagena-Barranquilla hay 3 peajes, 2 de ellos se encuentran sobre la jurisdicción de Puerto Colombia, el de Maracagua y el de Papiros, separados por tan solo 12 kilómetros, y son cerca de 80.000 porteños condenados a pagar a diario este peaje, ya que tienen su vida personal, laboral y estudiantil dividida por la caseta. Con calculadora en mano, congresistas de la Comisión Tercera del Senado le hicieron cuentas al gobierno para que ese valor sea dividido entre quienes vienen desde Cartagena. Súbale sus 720 pesos al peaje de Puerto Colombia y desmonte Papiros para C1 y C2 y hágale un bien al Atlántico, a Barranquilla y a Puerto Colombia, señor ministro. Senadores aseguraron que el tema del peaje de Papiros está sobre la agenda del Congreso y de los ciudadanos, por lo que el gobierno debe dar una solución definitiva que alivie a los habitantes de Puerto Colombia. Miren esta cifra, 44 acueductos en Nariño no sirven, ya que el invierno los dejó afectados y no abastecen el agua potable a los habitantes. Más de 3.000 familias se encuentran afectadas. Este es un SOS, un llamado de urgencia. Por favor, señor gobernador, colabórenos. Este es el angustioso llamado que hacen desde el departamento de Nariño al gobierno departamental y nacional. El invierno ha destruido vías terciarias, puentes y cientos de cultivos han sido arrasados por las lluvias y los deslizamientos. Queremos que por favor nos den una evacuación a todo el corregimiento, ya que estamos en un riesgo completo todo el corregimiento. Por eso toda la Comisión Sexta del Senado llegó al departamento para hacer una evaluación y transmitir al gobierno central las inquietudes. Hasta la fecha son 44 acueductos afectados y destruidos y 285 vías afectadas. Quedamos incomunicados, fue demasiada la lluvia que cayó anoche. Ya está en proceso contrataciones, por ejemplo, para maquinaria. Está en proceso contrataciones para resolver el tema alimentario. Hoy Nariño requiere de la declaración de la emergencia económica que ha dejado 3.297 familias afectadas y 3.600 hectáreas de cultivos destruidos.
El drama de las familias es que no saben qué hacer, pues ya los recursos se acaban y no tienen tampoco para reiniciar, pues muchos están endeudados con los bancos por los cultivos que el invierno destruyó. La guerra en Ucrania, el precio del dólar y factores políticos tienen hoy al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles en saldo rojo. Un hueco fiscal de 36 billones de pesos que trata de ser tapado subiéndole mes a mes al combustible. El Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles se creó hace 15 años para reducir el impacto del precio internacional de la gasolina sobre el consumidor nacional. En el mercado internacional, en promedio, el litro de gasolina vale $1.29, es decir, que un galón de 3.75 litros vale 21.764 pesos. En Colombia, con todos los incrementos durante estos 9 meses, el galón de gasolina está en promedio en 12.212 pesos. Esa diferencia de 9.553 pesos es cubierta por el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles, que se nutre una parte con recursos de la nación y la otra con el aumento gradual de los precios de la gasolina. Ese incremento se dejó de hacer en el gobierno anterior por algunos meses y hoy tiene el fondo en crisis. Las condiciones sociales no permitían hacerlo, por eso es este gobierno el que viene haciendo el aumento gradual de los combustibles mes a mes. El déficit llega hoy a 36 billones de pesos y hay que reducirlo aumentando el precio de la gasolina. Yo creo que hay que hacer un alto en el camino, mirar cómo se puede ir incrementando, pero no de la manera como está incrementando en estos momentos. He pedido que se busquen fórmulas porque eso también está impactando muy fuertemente la inflación. Congresistas amigos del gobierno advirtieron que si no se cubre ese déficit, el presupuesto de educación y de otros sectores sociales podría estar en riesgo. A esta situación del precio de la gasolina se suma la crítica situación de quienes se mueven con ella. Para los transportadores, los gastos exceden su capacidad. No hay carga y no saben qué hacer. ¿Que si la gasolina está costosa? La verdad sí estamos muy acosados por el precio del combustible. El gremio de los transportadores es quizá el más afectado. Desde el medio de transporte más pequeño hasta el más grande, todos sienten el calvario a la hora de llenar sus tanques y pagar. Los domicilios en un ciclomotor era una alternativa para salir adelante. Antes se trabajaba 10 horas para hacer extras, ahora me tengo que trabajar más, trabajo de 12 horas. En consumo siguen las motos, a ellos las cuentas tampoco les da. Que realmente ya no alcanza ni para un empleo formal y mucho menos a unos para ir a volver a un empleo formal hoy en día, porque pues precisamente el rodamiento no lo suben tampoco. En su orden el negocio del transporte siguen los taxis, quienes van a pedir que le suban el precio a la unidad. En el turno de comida como 60.000. Ahora se está comiendo casi los 80.000. No rinde la plata como antes, tienen que bajarle un poquito. Y ni qué decir de los camiones. Algunos prefieren dejarlos parqueados, pues al hacer el balance costo-beneficio, el resultado no es positivo. Preferimos quedarnos quietos, sí señor. Sí, porque no, lo que le digo, no, los combustibles, los peajes, hoteles, comisionistas. O sea, uno no gana nada, entonces preferiblemente quedarse uno quieto. A este drama se suma que cada día la demanda de camiones es más y la carga está escasa. Nadie está enviando carga porque nadie está comprando mercancía. A esta situación se suman los miles de conductores que trabajan con las plataformas. Su situación es tan elevada como el precio de la gasolina. NS Noticias salió a las calles para conocer la opinión de la gente frente a la reducción del tiempo de receso legislativo de los senadores, que pasaría de 3 meses a 2. En el Congreso avanza una iniciativa para que esto sea una realidad. Actualmente el receso legislativo empieza a partir del 16 de diciembre y culmina el 16 de marzo. Lo que plantea la iniciativa es que a partir del 16 de febrero se inicien las sesiones ordinarias, es decir, que se aumente en un mes el trabajo legislativo. Ante esto los ciudadanos opinaron. La verdad sí estoy de acuerdo porque necesitamos que ellos trabajen más por nuestro país y de acuerdo al sueldo que tienen sí sería razonable. Ese proyecto se ha caído muchas veces, pero estoy totalmente de acuerdo con que pase. El proyecto, que fue aprobado en la plenaria de Senado con 82 votos a favor, le restan 2 debates que pasarán a discutirse en la Cámara de Representantes. Si el Congreso quiere reconectarse con la opinión pública, necesita reducir sus privilegios. Esta iniciativa va a permitir reducir el receso legislativo, traduciéndose en mayor productividad legislativa, leyes útiles. Por tratarse de una reforma constitucional, la iniciativa deberá quedar lista antes del 20 de julio.
El presidente del Congreso, Roy Barrera, se despide de su curul en el Senado enviando su último mensaje al gobierno, a los partidos políticos y a la ciudadanía. El presidente escucha. En esta plenaria del Senado aprobamos la totalidad de los proyectos y reformas que llegaron a este salón. Las reformas que aún no se lograron aprobar es porque se radicaron tarde, es la verdad. Hubo carteras ministeriales que tardaron meses en radicar las reformas y por eso 3 de ellas, las más importantes desde el punto de vista social, aún no tienen ni siquiera primer debate. Yo dije antes y reitero ahora que será importante hacer unas sesiones extras. Confío en que logremos ofrecerle a los colombianos la aprobación de una reforma pensional, en que se destrabe la reforma a la salud, que avanza con el nuevo ministro en escenario de concertación, en que logre aprobarse el Código Electoral, porque por supuesto hay que modernizar esa normatividad, que se salven los actos legislativos, hay que salvar la Jurisdicción Especial Agraria, el Estatuto del Campesinado, la ley que regula el cannabis de uso adulto. Soy optimista, creo que en las próximas 4 semanas que quedan efectivamente pueden sacarse esas reformas, probablemente con un par de semanas más de sesiones extras. Bueno, y para entender el contexto y hablar de paz, hoy en nuestra sección de Pasamanos dejamos a ustedes los televidentes los retos a los que se enfrenta la paz total. Para poner fin al conflicto y la violencia, el Gobierno Nacional ha diseñado y tiene en curso la implementación de lo que ha dado en llamarse la paz total. Se trata de un esfuerzo complejo, dada a su vez también la complejidad de la violencia en Colombia y de los actores que la producen. La paz va más allá de pactar acuerdos con los grupos ilegales, pero en las circunstancias actuales de nuestro país es un imperativo para la guerra y, como lo ha dicho reiteradamente el presidente de la República, Gustavo Petro, se trata de salvar vidas. El reto fundamental es consolidar el apoyo de la sociedad, la movilización, la alianza de las instituciones del Estado Social de Derecho con las comunidades y con la población rural y urbana en Colombia. El Estado tiene el reto de sincronizar procesos para que los vacíos de poder generados en los territorios con la eventual salida de algún grupo no sean copados por otra estructura criminal y que sean copados es por la presencia institucional del Estado colombiano. Dado que la paz está más allá del desarme y los acuerdos con grupos al margen de la ley, es importante que pensemos en cómo esa paz pactada se puede llenar de contenidos a través de una amplia, diversa y efectiva participación de todos los colombianos. Una paz tejida con manos ciudadanas. Y hoy en Políticamente en Red, la preocupación por la violencia contra la mujer, un mensaje para nuestros educadores en su día y ofertas laborales para los jóvenes. Hola, hoy en Políticamente en Redes iniciamos con un tema alarmante para el país a propósito de los lamentables casos de feminicidio que hemos visto en los últimos días. La senadora Angélica Lozano escribió que se debe dar el salto a refugios para hombres violentos, donde reciban terapia, acompañamiento psicológico y judicial sobre las consecuencias que llevan estos actos. Y ojo a este dato, porque a propósito de los casos de violencia hacia las mujeres, la senadora Lozano dijo que mañana se declara la emergencia por violencia machista en Colombia. Y el senador Juan Carlos Garcés recalcó la importancia de una protección especial que se le debe dar a las mujeres con garantías para que puedan vivir tranquilas en una sociedad donde las cifras de violencia contra ellas pues van en aumento. Y bueno, hablando de temas mucho más amables, esta semana se celebró el Día del Maestro y aquí van algunas de esas felicitaciones a quienes nos formaron en la academia. El senador Antonio Correa recordó a los docentes que construyeron su vida, compartieron con él su conocimiento y además le hizo un homenaje a su señora madre, que es maestra y que ha dado su amor y su saber para tener un país lleno de oportunidades. Pues este y otros senadores se sumaron a la felicitación, como ustedes lo pueden ver ahí en pantalla.
Y ojo, Barranquilla y Pereira, porque para mi cierre les cuento que el Servicio Público de Empleo tiene diferentes ofertas laborales para jóvenes con y sin experiencia, en áreas como producción audiovisual, gerentes de tienda, diseñadores web, diseñadores gráficos, creadores de contenidos, entre otros cargos. Son más de 6.000 vacantes disponibles a las que ustedes pueden aplicar con 3 sencillos pasos que deben seguir para inscribirse. Hasta aquí Políticamente en Redes. No olviden que toda la información legislativa ustedes la pueden encontrar a través de nuestras redes sociales oficiales. La decisión de Avianca de no integrarse con Viva Air ha dejado a miles de empleados directos e indirectos en la incertidumbre y preocupación por sus trabajos. Hoy ellos le piden al gobierno acompañamiento y alternativas de solución. Más de 700 trabajadores se han visto afectados por la decisión de Avianca de poner fin a su integración con Viva Air. Muchos de ellos madres, cabeza de familia, personas con enfermedades de gravedad que temen quedarse sin trabajo. Tenemos por los trabajadores con algún problema médico, embarazadas, prepensionados. Desde el Senado le piden a la ministra de Trabajo solidaridad y protección para los afectados del cierre de operaciones de la aerolínea y acordar una mesa de trabajo sobre el tema. Merece que el gobierno se solidarice con esa búsqueda activa de identificarlos y poder brindarles un acompañamiento. Sentarse en una mesa de trabajo para revisar qué acciones se pueden también adoptar para garantizar no solo el derecho a la salud, sino el derecho a poder tener un ingreso. Por su parte, la ministra de Trabajo manifiesta cuál es la posición que tienen desde el ministerio sobre este tema. Así como hay cierres comerciales y hay cierres ambientales, deben haber cierres laborales y estamos pidiendo el cierre laboral. Viva Air debe esperar respuesta a las supersociedades para definir el futuro de la aerolínea y, si el caso es la liquidación, el permiso del Ministerio del Trabajo para un despido masivo. La violencia contra la mujer no da tregua en el país. Tan solo el pasado Día de la Madre ocurrieron 3 feminicidios. Pero, ¿por qué estos casos de abuso llegan a un homicidio? Analizamos el tema y muchos empiezan con la violencia vicaria. ¿Pero qué es esto? Aquí les vamos a contar. La violencia de género no es solo física. Las malas palabras, la degradación, la minimización, la intimidación y chantajes hacen parte del diario vivir de miles de mujeres, quienes en la mayoría de los casos callan ante estas situaciones por parecerles normales. De allí nace la llamada violencia vicaria. Expertos nos contaron de qué se trata. Cuando el progenitor agrede a los hijos para hacerle daño directo a su expareja, donde se genera ansiedad, culpa, estrés, trastornos alimenticios. Esta es la situación que ha tenido que vivir Jimena Ordóñez, quien desde hace más de 10 años es víctima de este tipo de violencia. Mis hijos fueron sustraídos violenta y arbitrariamente por su progenitor el 23 de septiembre del año 2021. A la fecha, 1 año y 8 meses. Debido a esta vivencia, hoy Jimena lidera la Fundación contra la Violencia Vicaria, donde trabaja para que las mujeres identifiquen que esto es una agresión y estén atentas a las señales de alerta. Que no normalicen un mal genio con cosas que no vean lógicas. Todo lo que no es amor es maltrato. Ante esta situación, se busca que la violencia vicaria sea reconocida como un delito y así proteger a las mujeres y a sus hijos. Me parece un tema que hay que abordar, aunque hay muchísimas leyes para evitar la violencia contra las mujeres y también contra los niños. La Fundación Colombiana contra la Violencia Vicaria recibe mensualmente cerca de 200 solicitudes de mujeres víctimas de esta violencia, por lo que hacen un llamado a no callar y a buscar ayuda si son víctimas de este delito. Así debe ser. En otras noticias, a través de la realidad virtual se pueden visitar las históricas instalaciones del Congreso. Se trata de una muestra científica que permite conocer algunos de los avances tecnológicos aplicados a la educación moderna. Varias reconocidas universidades estarán durante esta semana en el Congreso de la República presentando las mejoras en el desarrollo tecnológico educativo. Allí los visitantes podrán conocer más acerca de la inteligencia artificial, uso de nuevas herramientas científicas, además de recorrer de manera virtual diferentes sectores del Congreso. Por eso creemos que la academia, las universidades, son un escenario apropiado para unir allí al Congreso de la República. El hecho de ser una tecnología de bajo costo, de bajo impacto, hace que tenga todo un potencial para impactar muy positivamente el campo colombiano. Metaverso CAEL, como es denominada esta muestra científica, podrá visitarse hasta mañana y allí encontrará la oferta de universidades como el Externado, Javeriana, Uniagraria, entre otras, que muestran los avances tecnológicos a favor de la academia.
Avanza la iniciativa que busca que casos de suplantación de identidad sean retirados de las centrales de riesgo y no generen cobros. Según datos de la Fiscalía, en el 2022 se presentaron más de 35.000 casos de ciberdelitos. Vean ustedes. ¿Ha escuchado historias como estas? Fui víctima de suplantación en un monto que ascendía a los 80 millones de pesos en 3 entidades financieras. Y es que Giovanni es apenas uno de los miles de casos de suplantación que a diario se reportan en el país. Así fue como se enteró. Un día recibí una llamada exactamente el 13 de enero y me informaron que estaban haciendo una transacción a mi nombre. Fue sorpresa para mí porque yo no tenía ninguna información o inscripción o solicitar productos ante esa entidad financiera. Y la angustia no paró ahí. Al siguiente día empecé a averiguar, consultarme en centrales de riesgo y oh sorpresa que tenía 3 bancos con suplantación de identidad. La suplantación de Giovanni fue virtual. Lo extraño es que su nombre estaba mal escrito. Sin embargo, en las 3 entidades financieras le dieron el dinero a los suplantadores. Desde el Senado se busca que tanto entidades financieras como operadores de telecomunicaciones sean más rigurosos. Lo que queremos es que se hagan más rigurosas las normas que impliquen que cuando una persona va a adquirir bienes y servicios, pues sencillamente se verifique muy bien la identidad. Un colombiano que sea suplantado podrá entonces llegar a reclamar, a demostrar que fue suplantado, se le saca de las centrales de riesgo y no tendrá que pagar ese dinero que le están cobrando. A esta iniciativa le resta un debate para convertirse en ley. Puerto Gaitán en el Meta tiene todo listo para vivir el Festival Internacional de la Cachama este fin de semana. El evento, que tiene una tradición de más de 3 décadas, espera recibir durante esta edición a 44.000 turistas nacionales e internacionales. Conocer y disfrutar de la cultura del Meta es posible gracias al Festival de la Cachama, cuyo nombre es del pez insignia de esta población. La celebración, que se realizará durante este fin de semana en Puerto Gaitán y reúne lo mejor de la gastronomía, música y el folclor llanero. Las vacas van pa'l corral, becerros pa' su chiquero. La gastronomía, los eventos turísticos que se realizan en el marco de este festival, porque esto también ayuda a mover la economía en este municipio del departamento del Meta. Lanzamiento de atarraya, competencias de río, alborada musical y feria ganadera, entre muchos más eventos, son la carta de presentación del festival para propios y visitantes. Vengan y conozcan el Meta, y más esta región de Puerto Gaitán, que es bañada por el río Manacasías. Quiero invitarlos a nuestro gran Festival Internacional de la Cachama para que disfruten de sus costumbres, tradiciones y todo el arraigo ancestral que tenemos aquí. En medio del famoso contrapunteo, canotaje y más de 150 artistas que pondrán a gozar de este espacio, que busca alcanzar a los 44.000 visitantes, usted podrá pasar un rato familiar y disfrutar con lo mejor de la cultura llanera. Vas a la Cachama y me cuentas. Bueno, yo voy. Además, el llano donde sea. Es espectacular. Muy bien, Marce. Así vamos llegando al final de las noticias. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces.